Prosa que arde, sentimientos sin velo. Esto es Cartas de Amor sin censura. Buenas, les doy la bienvenida a nuestro programa Cartas de Amor sin censura. Un espacio para hablar de poesía, de literatura y, por qué no, hasta de historia patria. En el programa de hoy queremos tomar el cabo del hilo que habíamos dejado tendido el año pasado y continuar con este proyecto cultural, más que todo, para difundir la poesía, la literatura nacional, latinoamericana y bueno, también global. Escuchamos Lecturas Creativas. Vamos a empezar con un texto que logré rescatar de una exposición que hizo la Biblioteca Nacional de la vida y obra de María Mercedes Carranza, nuestra querida directora de la Casa de Poesía Silva, hasta el año 2003. Y es que ahí, en un friso de más o menos 5 cuadros, expusieron el texto que ella había publicado en respuesta a un artículo de la revista Semana sobre cultura, poesía y literatura en general. Y ella pues va a responderle a ese señor que escribió un artículo no muy ameno hacia los poetas y poetisas del país. Ella va a tomar el puesto de defensora, de crítica y de persona que resiste ante los embates de un economista, precisamente. El texto se llama Los poetas no existen y dice: el informe publicado por Semana en pasada edición con el título de El arte de vivir presenta al poeta como una persona vergonzante desde el punto de vista económico, como un loquito que escribe cosas que no interesan y que publica libros que nadie los quiere ni regalados. Se trata de una manera muy simplista, apenas como para revista del corazón, de presentar al lector un trabajo que es tan serio, digamos, como el de zapatero o el de aviador. Con una diferencia, y es ahí donde surge el equívoco que da lugar de cuando en cuando a salidas en falso, como la del colaborador de Semana. Tal diferencia está en que el producto del trabajo del poeta, el poema, es tal vez el único de toda la actividad laboral humana que ha permanecido por fuera de la sociedad de consumo. El poema no es un producto comercial, sujeto a las leyes de la demanda y la oferta, como si lo son un par de zapatos o una coliflor. ¿A quién se le ocurre comprar un poema? ¿Existen los almacenes de poemas? ¿Las tarjetas de crédito ofrecen líneas de financiamiento para adquirir poemas? ¿Cuándo se han hecho subastas de poemas? Habrá quien piense que lo mismo ocurre con las otras artes. Las plásticas no ofrecen discusión, pues sus productos tienen un propio mercado y sus leyes muy claras de oferta y de demanda. Los cuadros y las esculturas se comercian igual que una casa, una joya o un automóvil. La música no se agota en el acto de su creación, requiere para su difusión y su goce de la interpretación. Y los intérpretes tienen su mercado, sus tarifas comerciales y se benefician de la próspera industria del disco. Otro tanto ocurre con las artes escénicas, como la ópera, el baile y el teatro. La interpretación constituye un acto único e irrepetible, el cual se comercializa de acuerdo a una demanda, motivada en buena parte por la publicidad y por el resto de mecanismos de que dispone la sociedad de consumo para inducir justamente al consumo.
El teatro y la narrativa pueden además, sin perder la calidad o perdiéndola, explotar una línea comercial, es decir, ajustarse en forma premeditada a los gustos de un público y de un lector y producir de acuerdo a esa demanda para no correr riesgos de mercado. Como todas estas actividades artísticas son al tiempo comerciales, los interesados pagan dinero por gozarlas. Se paga por asistir a un concierto, a un espectáculo de danza, a una velada operática o teatral. ¿Quién paga por oír una lectura pública de poemas? Lo que ocurre es que el poema es un acto fundamentalmente solitario, tanto para el que lo escribe como para quien lo lee. Para escribir un poema, producto final del arte poético, no requiere de ninguna inversión económica. Para leerlo no se requiere de intérpretes ni de intermediarios, ni de aparatosos montajes ni instrumentos. Si mucho, se necesitan buenas gafas. Pero los libros de poesía, fíjese que no se venden, anotará el malévolo colaborador de semana. Y tiene razón. Los libros de poesía no son comerciales por la sencilla razón de que el poema no es un producto dirigido a satisfacer una demanda y su validez no depende, ni ha dependido nunca, de la eventual aceptación de un público. ¿Cuántos buenos poetas viven y han muerto ignorados y desconocidos? Si el poema no es una mercancía y no busca satisfacer una demanda, su objetivo inmediato no está en obedecer a un público o de obtenerlo, o dicho en términos comerciales, de obtener consumidores. Y en ello, aunque parezca paradójico, están la esencia de la poesía y la ventaja que sobre el resto de los mortales tiene el poeta. Pues si su actividad no está regida por ninguna ley económica, social o política, ni sujeta a la tiranía de una moda, ni supeditada a la maestría de un intérprete, ni condicionada por la aceptación de un público, el poeta es en el momento de crear un ser enteramente libre y su creación, el poema, es por excelencia la expresión de la libertad. Los únicos problemas del poeta tienen que ver con el uso que haga de esa libertad y con su compromiso, el único ineludible, de escribir con calidad. Todo lo demás es accesorio para el poeta y para la poesía, incluso el lector, si éste se niega, sea cual fuere la razón, a aceptar la propuesta que le hace el poeta. Y entonces, ¿para qué la poesía? Muy buena pregunta. La poesía proporciona un goce y una interpretación de la realidad para cuya comprensión la sociedad moderna pierde día a día la sensibilidad, manipulada por los esquemas y por la visión limitada que le impone la sociedad de consumo y los medios masivos de comunicación. Pero el poder alucinatorio de la palabra poética y su capacidad para interpretar la realidad no han perdido validez por el simple hecho de que hoy no se comprenda. La dimensión poética del hombre está atrofiada, pero no ha desaparecido. En Cartas de Amor sin Censura, el plato fuerte. Bueno, para retomar ese hilo que dejamos tendido en el último programa, quisiera hacer el puente para este nuevo, ya que celebramos de alguna u otra forma este nuevo año 2026. Quiero hacer un cotejo, un rodeo, un breve boceto de el comprimido de todos los programas, de los 13 o 14 programas que ya Cartas de Amor tiene, y aprovechar que hoy en este programa me encuentro solo y hacer ese resumen. Voy a empezar citando a Émile Cioran, un filósofo húngaro que se pasó a Francia
por razones políticas, sociales y filosóficas. En sus Silogismos de la Amargura, que fueron publicados en París en 1952, él tiene una cita, más que cita, un aforismo genial que dice así: fracasar en la vida es acceder a la poesía sin el soporte del talento. Y es que ese fracasar lo hemos nosotros desmenuzado a través de la vida de muchos poetas nacionales, latinoamericanos y europeos. Quiero poner 4 ejemplos por los que ya pasamos y que sirva de cuña. Los invito a que escuchen esos programas que están guardados pues en los archivos de nuestra emisora unilibrista. José Asunción Silva, su fenomenal suicidio. Porfirio Barba Jacob, que muere exiliado en México de tuberculosis y muy pobre. Baudelaire, que también, al haber nacido en cuna de oro, muere pobre, demente y afásico. Y Rimbaud, nuestro querido Rimbaud, que muere lejos de casa, estamos hablando de otro continente, y desmembrado, sin su pierna carcomida por el cáncer. ¿Hay acaso, quiero preguntar, una poética del fracaso? ¿La poesía es maldita? Según estos ejemplos que hemos descrito y narrado, y no quiero decir analizado, pero sí leído. Bueno, una idea fácil, una idea directa, una idea que no tiene más luces, diría que sí. La poesía tiende irremediablemente al fracaso, a la muerte y a la desesperación. Pero de lo que se trata acá es de salvar todo lo que heredamos de una cultura gracias a la poesía, a la literatura, a la historia, etc. Y me encontré por casualidad un lugar acá en Bogotá, en los cerros de Bogotá, muy cerca de la Plaza de Bolívar, llamado Hogar de Poesía, y es una casa trepada en la mitad del cerro entre Monserrate y Guadalupe. Y en esa casa, que yo imagino tiene más de 100 años, hay una losa, una piedra con una inscripción. Yo no lo podía creer cuando pasé por ahí, fue por casualidad. Iba en el transporte y cuando lo vi hice parar todo, me bajé, fui hasta allá y leí con cuidado. Y decía lo siguiente: el verso es un vaso santo, llenadlo tan solo con un pensamiento puro. Y con esa pequeña inscripción no podía creer el nombre que había abajo: José Asunción Silva. Este señor, y con todos los ejemplos ya nombrados, pues ve en la poesía, que a su vez es terrible, la misma salvación. Para rodear esa cita, hay otra cita que quiero hacer de Héctor Orrego Mate, un intelectual chileno, médico, científico, investigador, pero también historiador y poeta, que escribe una carta llamada Carta de un padre desorientado.
una carta que se la dedica a sus hijos, tuvo varios, es en el siglo pasado. Eso fue publicado por Cuatro Vientos, y en la página 44 de ese librito dice lo siguiente, hablando de un antropólogo. Gregory Bateson ha dicho que, al revés de lo que pensaba Freud, la poesía no es una prosa distorsionada, sino que la prosa es más bien una poesía que a la fuerza se ha comprimido en una presentación lógica. Y ahí, con esa cita, con esas dos citas, la de José Asunción Silva y la de Héctor Orrego Mate, podemos enlazar y aprender que la poesía tiene que ver con un pensamiento lógico, abstracto, riguroso, pero que se presenta y se nos presenta a nosotros de manera bella, estética y sublime. Es un disfraz que va a encubrir algo muy, digámoslo así, grande, sabroso, matemático. Cualquiera que esté escuchando el programa y de pronto, de la casualidad, sea matemático, puede entender que los números tienen belleza y también la clave universal. Bueno, la poesía tiene que ver con eso, con los números y las letras. Entonces, para resistir a esa idea, porque ¿cómo no caer en ella si la poesía no nos vuelve seres tristes, solitarios, deprimidos? Para resistir a eso, pues les traje este manojo de citas donde podemos hallar el otro lado o la otra cara de la moneda, que es la salvación mediante la poesía. Y decir poesía, pues, es tratar de lenguaje, de matemática, de lógica, de pensamiento puro, como está inscrito en el hogar de poesía, aquí a poca distancia de nuestra Universidad Libre, aquí en Candelaria. Los invito a que algún día pasen, eso queda vía Guadalupe, por la carretera que va a Choachí. Ojalá pasen por ahí. La poesía, en resumidas cuentas, no es que salve como tal. Eso sí hay que tenerlo claro, no es leyendo poesía como uno va a encontrar la luz. Pero sí hace que podamos estar, así sea un ratico, junto al espíritu. Entiendas este espíritu con mayúscula o en minúscula, es decir, humano o divino. Eso ya es intención y fuero interno de cada quien. Pero sí va esta afirmación en contra de todo materialismo simplón, porque es que hay un materialismo muy serio en filosofía, pero eso no es tema de este programa. Hay un materialismo nihilista o simplón que niega eso de la poesía. Bueno, tratamos acá de rescatar el otro lado. Y quiero reforzar ese rescate y esa resistencia con otra cita de Héctor Orrego Mate, este señor que me deslumbró leyendo esa carta que es bellísima, dedicada a sus hijos, de cómo él, al ser un padre ya octogenario, pues le dice a sus hijos, yo no tuve idea, o sea, si me preguntan cómo los eduqué, no sé cómo los eduqué. Siempre fui sobre la marcha, traté de hacer lo mejor posible. Yo para qué les voy a mentir llegado a este punto en la vida, cuando ustedes ya son adultos y yo ya muy viejo. Por eso el título, Carta de un padre desorientado. Y la cita dice así, acerca de ese nihilismo simplón. You own only your body.
Me parece, dice Héctor, distorsionador y mentiroso. No es cierto que poseemos solo nuestro cuerpo. Poseemos las cordilleras, los ríos, los paisajes, el canto de los pájaros, los amigos, el buen vino, las memorias y todo el resto de las cosas a las cuales les damos cualidades y atributos. No es cierto el dicho de Descartes, cogito ergo sum. Existimos porque tenemos todas esas cosas y porque tenemos historia y por eso pensamos. Es evidente para mí que lo chico, lo bello, lo feo, lo sublime, lo importante, lo fétido, lo perfumado, lo melodioso, lo malo, lo bueno, lo divertido, lo triste, en fin, toda la enorme madeja de relaciones es el resultado de nuestra conciencia. Nosotros le conferimos esas propiedades al mundo que nos rodea. El mundo sin nosotros sería un planeta estéril, de objetos inanimados, sin colores, sin formas, sin tamaños, sin cualidades de ninguna especie. Una desolada masa sin atributos, incapaz de despertar emociones. Es gracias a nosotros que la cordillera es grande e imponente, que la nieve es fría, que el pasto es verde, que los precipicios son vertiginosos. Es gracias a nosotros que el sol calienta, la lluvia moja, el viento sopla. Tal vez nuestro papel consista en ser los espectadores de la creación. Tal vez nuestro papel sea otorgarle cualidades al mundo material. Tal vez un creador nos puso en la tierra porque posee un cierto orgullo y necesita aplausos, risas y lágrimas. Tal vez nos puso aquí para que admiráramos su obra. Tal vez no quería dar un espectáculo sin público. Y ahí ese dar un espectáculo sin público es clave de la cita de Héctor Orrego Mate, porque es nuestro momento, es nuestra época, es la locura que Émile Cioran a mediados del siglo XX pues va a referir en otro aforismo que dice de la siguiente forma: agotados los modos de expresión, el arte se orienta hacia el sinsentido, hacia un universo privado e incomunicable. Todo estremecimiento inteligible, tanto en pintura como en música o en poesía, nos parece, con razón, anticuado o vulgar. El público desaparecerá pronto. El arte lo seguirá de cerca. Una civilización que comenzó con las catedrales tenía que acabar en el hermetismo de la esquizofrenia. Esa cita de Cioran está en sus Silogismos de la amargura. Y ahí está el punto, o el tejido entre estas dos citas del chileno y el húngaro, que es el horror, más que sea terrible o triste u oscuro, ominoso, es horroroso el momento en el que cortamos ese hilo entre lo bello y lo sublime, o entre lo que tiene forma y lo que no. De hecho, hoy estamos dispuestos, decir nosotros es mucho, digo los artistas, porque acá mi papel es de citador y de lector. Los artistas están dispuestos a crear sin sentido y sin público, en un escenario del horror. Eso es un guiño a la obra de Antonin Artaud. Y la pregunta cabe: ¿habrá algo bello o algo sublime en todo esto? ¿Hay belleza en el horror? Bueno, dejemos volar esa pregunta
para poder nosotros, como seres humanos, seguir leyendo poesía, porque no podemos vivir sin ella, a pesar de los momentos y los tiempos en los tiempos en los que vivimos. ¿Y qué nos queda después de preguntarnos por ese derrotero? Bueno, un ejemplo se me ocurre a mí para el programa de hoy: la soledad. La soledad no entendida como esa soledad enfermiza y que termina enfermándonos. No es el aislamiento social al que me refiero, sino a la soledad requerida, acogedora, y que todo buen artista sabe gozar. Desde la época antigua hasta hoy. Hay una entrevista que le hacen a Juan Gómez Bárcena, un escritor español que no tiene más de 45 años, supongo, en la revista Quimera, en mayo de 2025, hace ya un año va a ser, en Barcelona, por su libro publicado y con el título de Mapa de Soledades. Eso lo publicó Seix Barral en 2024. Le hacen su entrevista, muy interesados en esa publicación porque ha sido ganador de varios premios con 2 o 3 buenas novelas, y cuando publica esta, pues la revista quiere saber sobre la soledad y su manera de trabajar, es decir, a qué horas escribe, lo hace solo, en compañía, a la hora del café o cuando se va a dormir. Bueno, él dice en esa entrevista, se las recomiendo, que hay 3 sentidos de la soledad, o que él distingue 3 soledades. Primero, la soledad, la que es la soledad desesperada. Segundo, la solitud, esa de la cual quiero hablarles hoy, que es la gozosa, la que no solo los artistas hay que recalcarlo, sino nosotros los seres humanos podemos gozar. Y la soledumbre, que es el sentido topográfico de la soledad, es decir, para estar solo necesitamos un espacio y un lugar especial. No en cualquier lado se puede estar solo. De hecho, cada vez quedan menos espacios y lugares así. Bueno, uno de esos espacios creo que es el hogar de la poesía, allá donde les dije, esa vaina, esa casa inmensa y vieja trepada en los cerros de Bogotá, un lugar para una soledumbre, para estar solo y gozar de la soledad y no desesperar de ella y enfermar. Para eso les traje una cita de Pasolini en un poema que él escribe y lo titulan Versos del Testamento. Voy a leer una pequeña partecita de él acerca de la soledad y de esa soledad que queremos dibujar hoy para ustedes, queridos oyentes, y la puedan gozar. La soledad. Hay que ser muy fuertes para amar la soledad. Hay que tener buenas piernas y una resistencia fuera de lo común. No se deben correr riesgos tales como constipados, fiebres o garganta irritada. No se debe temer a ladrones ni asesinos. Si toca caminar durante toda la tarde o casi hasta la noche, hay que saber hacerlo con soltura. No hay que sentarse, especialmente en invierno, con el viento que sopla sobre la hierba mojada y con las losas de piedra húmedas y embarradas entre la basura. No existe consuelo. Sobre eso no hay duda. Más allá de tener por delante un día entero y una noche sin deberes o límites de ningún tipo. El sexo es un pretexto. Se los dejo, no de tarea, que eso no es tarea, sino de golosina.
el programa Cartas de Amor, si se distingue por algo es porque es una tienda de dulces. Yo lo que quiero es engatusarlos para que compren los dulces, se los lleven a casa y los compartan con sus seres amados y los gocen. De eso es de lo que se trata. Y bueno, quiero terminar con esta sección con una breve, digámoslo así, nota al pie o remarcación de una noticia ya vieja, ya de hace un año, y es el cierre que eso fue noticia en El Espectador, El Tiempo y los medios nacionales, el cierre de la emisora HJCK, que eso, si no estoy mal, pasó el 31 de julio del 2025, el año pasado. Ahí Piedad Bonet, otra gran artista y escritora y poeta que nosotros le hicimos su programa, los invito a irlo a escuchar. Ella en El Espectador, el 2 de agosto de 2025, 2-3 días después, eso era un sábado, escribe a las 4:30 de la tarde un artículo acerca de esa cesación de la emisora. Definitivamente, ahí murió la HJCK. En ese artículo que Piedad Bonet escribe, hay una idea rectora, y es que la resistencia va a estar ahora del lado de los programas y las emisoras universitarias. Y eso es un noticio, no, porque pues nos cala aquí tratando y haciendo y emprendiendo este proyecto de la emisora unilibrista, donde aquí somos un programa de entre muchos otros. Valga la invitación a que escuchen a la emisora todos sus programas, sus digámoslo así, listas y catálogo de temas. Hay muchas cosas que escuchar, y bueno, más allá de todo eso, es que Piedad Bonet nos está diciendo a nosotros, los universitarios, que estamos resistiendo ante cosas como estas, como el cierre de la HJCK, la muerte de la HJCK, porque pues fue un programa cultural, de hecho el primero y más importante de Colombia. Vamos a tratar de dar unos datos, un poco de historia y un poco de datos para pesar la noticia de la cual pues yo por casualidad me enteré. Y es que esa estación nace en la radiofrecuencia de la 89.9 FM en Bogotá, que de 1977 a 2005 va a funcionar continuamente. Su última emisión fue el 21 de noviembre del 2005 y ahí se va a volver virtual. La frecuencia, esa 89.9, se le arrendó en 2006 a Caracol Radio. Vea, esto es un dato que yo no sabía para los abogados y los estudiantes de Derecho, y es que las radiofrecuencias también se arriendan y hay demandas y hay pleitos jurídicos acerca de esos arrendamientos, porque esto de la HJCK va a tener sus pleitos jurídicos entre Caracol y ella. Entonces, en 2006 la coge Caracol Radio y en 2015 fue comprada por Caracol TV y se la dio ahí, o se la adjudicó, es el término técnico, a Blue Radio. Ahí nace Blue Radio. Es decir, lo que hoy escuchamos como Blue Radio era la radiofrecuencia de la HJCK.
Ahora bien, en ese lapso entre el 2005 y el 2015, Caracol Radio puso ahí a los 40 principales. Entonces, todos estos datos y todo este bosquejo es para pesar bien las palabras que vamos a citar de Piedad Bonet acerca de la muerte de esa emisora. Ya vamos a eso. El cese de transmisiones de la HJCK fue el 31 de julio del 2025. 2 días después aparecen los artículos, no solo de Piedad Bonet, de varios escritores y periodistas, pues conmocionados por la cesación. Y dice la enciclopedia, la mejor enciclopedia hasta hoy conocida, la Wikipedia, fue la primera emisora radial cultural privada en Colombia. Primera como número y en importancia, claro. Fue fundada el 15 de septiembre de 1950 por un grupo de personas que por respeto voy a nombrar: Eduardo Caballero Calderón, Hernando y Alfonso Martínez Rueda, Alfonso Peñaranda, Gonzalo Rueda Caro y Álvaro Castaño Castillo. Ese primer grupo, justo después del Bogotazo y del asesinato de Gaitán en 1948, casi no alcanzan a ser los 2 años, no, sí, los 2 años, en 1950 fundan esa asociación o su propósito fue el de elevar el nivel cultural de la radio colombiana. Querían abrir un programa de cultura en la radio nacional. Y después se le va a unir a ese grupo Hernán Mejía Vélez, Enrique Lara Hernández y Santiago Salazar Santos. Esa es, digámoslo así, la pintura o el cuadro de la vinculación de personas, dice la Wikipedia, cultas, profesionales, artistas y dedicados también a la escritura y al periodismo. Ahí se asentaron en qué lugar, hablando de soledumbres y lugares topográficos de nuestra ciudad, al menos de Bogotá. Eso está ubicado exactamente en esa época, 1950, en el lugar que ocupaba la desaparecida o viejísima emisora Nueva Granada. Solo con el nombre ya podemos imaginar qué tan vieja era. En la carrera séptima entre calles 16 y 17. Yo creo que voy a salir de acá para ir a chismosear qué hay hoy ahí. Los invito a que hagan lo mismo y que hagan un poco de topografía poética. ¿Qué logró la emisora, la HJCK? Varios logros, yo de ahí rescato un poco. Primero, una serie de colecciones que se llamó la colección literaria de la HJCK, donde su primera grabación fue La voz de Jorge Luis Borges. Esa colección se la legó a la Casa de Poesía Silva en su archivo llamado Voces de Poetas, en la sala de esa Casa de Poesía Silva, sala llamada Sala HJCK. Yo, un paréntesis, alcancé a estar en esa sala, conocerla, era un cuarto. De hecho, el que haya conocido la Casa de Poesía Silva sabe que es una casa de tipo colonial, no antigua, sino colonial, que tiene 2 patios grandes, el de entrada en el que se recibían a los de afuera y el interior, donde solo estaba la familia, los íntimos y los animales. Ahí en la sección interior, en el patio interior, estaba esa sala, a la derecha y al frente de la librería, que era la librería de la Casa
Poesía Silva, porque hoy está cerrada, pero no es que no exista, sino que funciona a puerta cerrada. Esa casa, bajo la dirección del abogado Pedro Alejo Gómez, cerró sus puertas oficialmente al público más o menos en el 2020, en pandemia. De la pandemia no volvió a abrir sus puertas. Ahora funciona a puerta cerrada. Pero los que sabemos el dato, y es que María Mercedes Carranza la abrió y la dirigió hasta el 2003, pues si ella supiera eso, no sé qué cara haría, o si pudiera hacer alguna cara. Pero aquí la cosa no es de echar culpas, y pues el señor Pedro Alejo Gómez, yo por ahí lo vi pasar, nunca lo conocí como persona, pero dicen que es un buen tipo. Tal vez tuvo presiones financieras, la cosa no estaba funcionando, había poco público, muy poca gente iba a la Casa de Poesía Silva. Estoy hablando de hace 10, 12, 15 años. Y bueno, tal vez también por eso cerraron. Bueno, y además la pandemia. La pandemia fue un golpe muy duro para muchos. Esa Casa de Poesía Silva la abrió o dio su luz verde el presidente Belisario Betancur, y junto con María Mercedes Carranza la abren el 24 de mayo de 1986, y esta, María Mercedes, la dirigió hasta su muerte el 11 de julio del 2003, hasta sus 58 años. Ahí podemos enlazar, tejer la Casa de Poesía Silva, el legado que le dejó la HJCK con la apertura de esa sala, y donde uno podía sentarse, poner el cassette o el disco que pidiera uno en la fonoteca y escuchar las voces de poetas, de lecturas y de también no son en vivos, sino grabaciones de eventos que eran lunadas poéticas, de las cuales hicieron también remasterización y cassette y disco. ¿Qué estamos tratando de hacer acá gracias a la emisora Unilibrista? Pues un programa de cultura, pero más que de cultura, de poesía, de lectura de poesía, tratando, como quien no quiere la cosa, de rescatar lo que es el legado de la HJCK. Y son cosas que no deben desaparecer, dice ya Piedad Bonet en su artículo. Hay un ejemplo de una prestación de servicios bien hecha, por decir algo. En el 85 se le encargó un proyecto que se llama Fundalectura, una organización internacional para el libro juvenil fundada en Zúrich en 1953 y que actualmente se encuentra en la ciudad de Basilea, ciudad universitaria de Basilea. Esa fundación o esa organización le encargó a la HJCK que hiciera este evento, las tertulias literarias, que fue una consecución de 10 programas con semblanzas biográficas de escritores latinoamericanos. Y aprovechemos el tiempo y nombremos la lista de esos escritores latinoamericanos: Carlos Fuentes, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, María Mercedes Carranza, claro, Raúl Gómez Hattin, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, León de Greiff, el amado León de Greiff, y Piedad Bonet. Es decir, para ustedes, regalo del programa de hoy, y para mí también, es la lista de grandes escritores latinoamericanos, no solo de poesía, estamos hablando de literatura en general, para que vayamos y esculquemos una buena biblioteca y nos pongamos a leer y a gozar. En fin, todo el material de esta buena emisora se está masterizando, les tengo el dato,
todo el archivo de voces, todo lo que había en la emisora, después en la Casa de Poesía Silva, y ahora en este nuevo archivo lo va a adquirir, o ya lo adquirió, el Banco de la República de Colombia en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Están trabajando por darlo al público, entonces lo esperamos con ansias. En el artículo de Piedad Bonet, que ya les dije, El Espectador, 2 de agosto del 2025, dice ella: las publicaciones y programas culturales en crisis no solo económica, es decir, esto, sabe ella, es a nivel mundial. Piedad Bonet está enterada y le da al blanco diciendo: es por dos cosas, por falta de demanda y de financiación. Hay dos ejemplos. El primero que cojo yo, en Inglaterra, por allá en el extremo norte del planeta Tierra, donde uno cree que todo es perfecto. Bueno, ahí un país, dice Piedad, un país con una larga tradición teatral, es solo pensar en Shakespeare, 4 de cada 100 teatros se abocan al cierre para el 2025. Y vean las cifras, que es para reírnos nosotros, 4 de cada 100, o sea, como allá están alarmados, pero eso acá a nosotros nos parece pues casi nada. Bueno, el otro ejemplo, si es de acá, dice Piedad, aquí en Colombia desapareció ya hace unos años la revista Arcadia, que contribuía a la reflexión y al debate cultural. Y digámoslo así, pues Arcadia era una revista entre, no sé, una docena, tal vez de buenas revistas de historia del país. Hoy existen artículos, investigaciones, etcétera, pero no recogidas en publicaciones, digámoslo así, pues físicas, de grupos amplios y de buena y sonante financiación. Debería de haber un equilibrio, dice Piedad Bonet, entre lo culto y lo divertido, pero no. Solo hay presupuesto para, y cito textualmente, periodistas que comentan banalidades durante horas, se ríen de sus propios chistes y dicen estupideces. No es más que ver un programa de cualquier cadena de televisión, sea gringa o nacional, y es darse cuenta de eso. Lo dice Piedad Bonet, no lo digo yo, para que después no se despeluquen. Y eso no debe desaparecer, dice Piedad Bonet. No, pues obvio que tiene que funcionar, y eso da mucho televidente y mucho dinero y mueve la economía. Pero sí es injusto que desaparezcan los programas culturales por falta de apoyo, privado o público, hacia lo cultural o hacia lo culto. Es decir, que lo acaparen todo, los divertidos, los espectaculares, los programas pues que están en primera plana, y desaparezcan y mueran los otros. Bueno, eso es la inquina de Piedad Bonet, de decir por qué quitan este tipo de programas o los arrinconan hasta morir. La cultura se trata de eso, o al menos la cultura occidental, de 3 cosas, dice Piedad Bonet: formación de públicos, pensamiento crítico y refinación del gusto. Solo esas 3 cositas da un buen programa de cultura. Eso lo perdimos con el cierre total, la muerte de la HJCK. Y termina Piedad Bonet: esto no es de, entre comillas, una élite. Aquí, dice Piedad, hay público para todo. Y pensar otra cosa, es decir, pensar que ese tipo de programas o esas emisoras son solo para una élite, pues dice Bonet, es otra cosa para menospreciar a su gente. Es decir, todos podemos disfrutar de ese tipo de programas, pero no sé por qué, no comprendemos, no hay quien financie, ni dicen, no hay quien escuche esos programas. Yo creo que habemos muchos que quisiéramos escuchar ese
tipo de programas, pero pues dicen que no hay dinero para eso. Piedad Bonet termina diciendo: afortunadamente hay resistencia. ¿Por parte de quiénes? De las emisoras universitarias. Y bueno, ese es el regalo de hoy con esta citación de Piedad Bonet y su artículo, su inquina contra ese cierre que se volvió mudo, porque fue el 1 de agosto, el 2 de agosto y el 3 de agosto le hicieron una semblanza porque era domingo, y pare de contar, no se volvió a hablar del tema. Y bueno, así es, yo creo, el funcionamiento del periodismo en Colombia. No es culpa de los periodistas, como se le puede echar la culpa. Es lo que acapara la primera plana. Cartas de Amor sin Censura es un programa sobre la emisora unilibrista, es decir, gracias a la emisora unilibrista que funcionamos, y es un programa de cultura sobre poesía, literatura y un poco de historia nacional. Muchas gracias a la emisora unilibrista por abrir estos programas, abrir estas puertas. La Universidad Libre siempre ha sido llena o ha tenido ese corazón con la cultura, con el estudio y con la vida universitaria, y pretendemos eso, porque si son cartas de amor, en el amor se pretende siempre muchas cosas, pues nosotros pretendemos ser un programa de cultura, de literatura y poesía. Gracias a la Universidad Libre de Colombia, porque es que hay que distinguirla. Me enseñó un gran maestro de esta misma universidad que nos llamamos Universidad Libre de Colombia, porque no somos la Universidad Libre ni de Bruselas ni de Berlín, somos la de Colombia. Espero que les haya gustado el programa de hoy, tratando de hacer ese puente que les comenté al principio entre el cabo del último programa del 2025 y que es el primer programa de este nuevo año, que esperamos sea un año posible, un año templado y un año en el que podamos seguir leyendo poesía. En la emisora Centenario, Cartas de Amor sin Censura. Conduce Manuel Acevedo. Control Máster y Producción, Santiago Correa. Dirección General, Andrea Mazuera Ayala. Emisora Centenario, Unilibre al aire.